Me llamo Rosalba Tenorio. El mes pasado cumplí 70 años, pero sigo levantándome antes de que amanezca, como si tuviera un compromiso importante. Son costumbres de tantos años dando clases de arte que no se quitan fácil. Me gustan las mañanas tranquilas, el olor del café recién hecho y esa luz suave que se cuela por las hortensias. Mi casa en el viejo barrio de Veracruz lleva casi 50 años en pie, llena de esos crujidos y suspiros que vienen con la edad, no con el descuido. Cuando mi hija Araceli me pidió si ella y su esposo podían hacer una reunión chiquita para sus compañeros de trabajo, le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Sonaba tan agradecida con la voz acelerada y llena de ilusión. Me imaginé a lo mucho 10 personas, charla educada tal vez, unas botellas de vino. Pasé la mañana sacudiendo el polvo de las copas, prendiendo velas y doblando las servilletas de lino que usábamos con Anselmo en los aniversarios. Se sentía bien volver a ser útil. A las 6 el estacionamiento ya estaba lleno. A las 7 era un desmadre. La primera oleada de invitados llegó vestida como de revista, vestidos brillantes, zapatos relucientes, risas que no cabían en el tamaño de la sala. Luego vino otra y otra más. Para las 8 el cuarto temblaba con un bajo que no reconocía. El aire olía a perfume cerveza y algo dulce que se quemaba en la cocina. Me quedé parada junto a la escalera con una charola vacía que nadie vio. Cada rincón que tanto quería, cada marco, cada jarrón, se había vuelto fondo para gente que ni sabía mi nombre. Alguien derramó vino tinto en la alfombra que compramos con Anselmo en nuestro 10º aniversario. La limpiaron con una servilleta de papel y se rieron. Intenté mantener la calma. A Araceli le dije bajito, tocándole el brazo mientras pasaba: «Mija, a lo mejor pídeles que bajen la música». Los vecinos. Se dio la vuelta con los ojos brillosos del trago y el calor. «Mamá, no me arruines la fiesta de mi esposo». Las palabras pegaron más fuerte que su mano, que me empujó hacia la pared. La charola cayó con estrépito. Las pláticas se pararon medio segundo, lo justo para que se acomodara la vergüenza, antes de que la música subiera otra vez. Apoyé la palma en el yeso para afirmarme. Me dolía el hombro, pero el dolor no era nada comparado con el hueco que se abrió en el pecho. Quería irme, desaparecer en la quietud del cuarto de huéspedes y esperar a que terminara. Pero no podía. Era mi casa la que construí. Reparé, pinté y pagué hasta el último centavo. Me quedé ahí viendo las luces parpadear sobre la alfombra manchada. Respiré hondo por la nariz, solté por la boca como me decía Anselmo cuando se calentaban los ánimos. A mi alrededor las risas subían, se rompía un vidrio. Alguien volvía a alzar el volumen. La noche apenas empezaba, pero algo en mí ya se había acabado. Me giré hacia el pasillo con pasos cuidadosos en el piso de madera y saqué el celular. Era hora de hacer unas llamadas. Estaba al borde de la sala con el celular en la mano, la música todavía sacudiendo las ventanas. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Algo más frío se había acomodado firme preciso. Abrí la cámara y empecé a tomar fotos. La primera fue del vino derramado, la mancha roja extendiéndose como herida en la alfombra clara. La siguiente, botellas de cerveza alineadas en el alféizar, cenizas de cigarro en la tapa del piano. Pasé de cuarto en cuarto encuadrando cada desastre, cada desconocido, dormido en mis muebles, cada destello de abuso que se había echado raíces en mi casa. Al principio nadie me vio. La gente estaba ocupada posando para sus propias fotos. Flash tras flash, risas sobre el bajo. Pensaban que todo era ruido y fiesta, no pruebas. Cuando vibró el celular me metí al pasillo. La luz era tenue, el papel tapiz proyectaba sombras en mi mano. Busqué en contactos y encontré el número de la administración del fraccionamiento. La voz que contestó era cortés, cansada. Di mi dirección, expliqué lo que pasaba y dejé que el ruido de fondo hablara por mí. «Entendido, señora Tenorio», dijo la mujer. «Avisaremos a seguridad y a la policía local. Quédese adentro, por favor». Le agradecí en voz baja y colgué. Luego fui a la puerta de atrás y la cerré con llave. 10 minutos después,
Llegó el primer golpe fuerte oficial en la puerta principal. La música seguía. Con el segundo golpe más fuerte, alguien por fin se dio cuenta. Un cuate cerca del estéreo bajó el volumen lo suficiente para que se oyera otra vez. Abrí antes de que nadie más lo hiciera. 2 policías uniformados seguidos del señor Morales, el jefe de vigilancia nocturna del fraccionamiento, un flaco con portapapeles y una cara de... No es la primera queja de hoy. «Soy la dueña», les dije haciéndose a un lado. «Son invitados de mi hija». Esa palabra invitado sabía rara en la boca. Los oficiales entraron serenos, pero firmes. Uno habló por encima de la música pidiendo al anfitrión. Araceli salió de la cocina, la cara colorada, ojos grandes. Mateo estaba atrás acomodándose la camisa como si eso le devolviera la dignidad al momento. «Señora», le dijo un oficial árase, «a Araceli. Hemos recibido varias quejas por ruido y menores consumiendo alcohol. Necesitamos que todos muestren identificación». La sala cambió. Las risas murieron sustituidas por murmullos. Alguien corrió hacia la puerta del patio, pero estaba cerrada con llave. Una chavita empezó a llorar bajito en un rincón. Me quedé junto al pasillo, callada. El pulso se me fue calmando con cada paso nervioso, cada tintineo de botellas escondidas, cada destello azul de las patrullas afuera. El bajo se desvaneció en un zumbido tenso. En media hora la sala estaba casi vacía. Los carros se alejaron en fila de faros. Los que quedaban el círculo más cercano de Araceli se paraban tiesos mientras los oficiales llenaban multas. El señor Morales tomaba nota su pluma raspando el formato que después sería una notificación oficial del fraccionamiento. Cuando terminó, un oficial se volvió hacia mí. «Presentaremos el reporte, señora Tenorio». Hizo lo correcto. Asentí, aunque ya no sabía qué era correcto. Los oficiales se fueron. El señor Morales lo siguió murmurando sobre presupuestos de reparaciones y normas vecinales. La puerta principal se cerró con un clic. Silencio, por fin. Miré a Araceli y Mateo entre los escombros, 2 caras que antes amé sin reservas, ahora pálidas de incredulidad. La mancha de vino se había oscurecido la alfombra, arruinada para siempre. Nadie habló. El aire olía a humo y algo amargo como el final de una fiesta que nunca debió empezar. Apagué el estéreo, un botón lento. El silencio llenó cada rincón. Luego caminé a la cocina, agarré un trapo y empecé a limpiar. La casa estaba en silencio cuando desperté. No era paz, era vacío. El tipo de quietud que sigue a algo ruidoso y cruel. Me senté un rato al borde de la cama dejando que los ojos se acostumbraran a la luz pálida de Veracruz, que se colaba por las persianas. El cuerpo se sentía más viejo que 70. Las manos me dolían de tanto jalar el trapo hasta la medianoche. Al salir al pasillo todavía flotaba el olor agrio del vino y el humo. La alfombra de la sala estaba tiesa donde se secó la mancha. Vidrios rotos brillaban tenues bajo el sol de la mañana, regados por el piso de madera como estrellas perdidas. Me arrodillé con cuidado recogiendo cada pedacito y echándolo a una caja vieja de cereal. Me dije que solo limpiaba, pero era otra cosa, un inventario de lo que me quitaron. Las cortinas de encaje en las ventanas del frente tenían rayas rosadas donde salpicó sangría. Los cojines de terciopelo del sillón estaban quemados, un patrón de circulitos negros, donde alguien apagó un cigarro. En la repisa, la lámpara de porcelana que Anselmo compró a un vendedor ambulante en Jalapa estaba chueca con la base astillada. En el rincón estaba el pedestal que sostenía la urna de Anselmo. El pedestal tenía una grieta de arriba abajo como cicatriz en la madera. La urna, por suerte, intacta. La afirmé con las 2 manos recorriendo el borde frío del metal. En la mesita junto el platito de cristal donde guardaba el prendedor de mi mamá, estaba abierto y vacío. Recordé a Araceli de niña, jugando con ese prendedor, alzándolo a la luz y diciendo que era una lunita. Pensaba dejárselo algún día. Ahora solo se había ido. Pasé por cada cuarto con una libreta anotando, no solo lo que había que reparar, sino lo que cada cosa significó.
la mesa del comedor comprada después del ascenso de Anselmo, el espejo del pasillo regalo de bodas, el jarrón que faltaba una pieza que hice el primer año que di clases de cerámica. Cada renglón era una especie de epitafio. Cuando llegué a la cocina, la luz del sol ya llenaba todo, haciendo que el daño pareciera casi suave. Botellas vacías alineadas en la barra como soldados después de batalla. Enjuagué una taza de café y me senté a la mesa, la misma donde Araceli hacía la tarea. La silla de enfrente estaba un poco corrida. Ahí se sentó anoche riendo con desconocidos, la misma boca que me decía mamá. Me quedé mirando esa silla un buen rato. Afuera una gaviota gritó sobre el mar agudo y lejano. Cerré la libreta, apoyé la palma en la tapa y sentí su peso. Lo que escribí no era lista de daños, era prueba de lo que no se puede reponer. Dejé la libreta junto a la taza y empecé a planear lo que seguía. El olor del café me afirmaba mientras volteaba la primera página de mi viejo cuaderno de cuentas. Lo llevaba décadas, cada factura, cada préstamo, cada sueño medido con letra cuidadosa. Lo empecé el año que murió Anselmo. A veces pienso que ahí empezó mi vida de verdad, aunque entonces no lo vi. Anselmo tenía 54 cuando le falló el corazón, en plena lijada de los escalones del porche. Un momento tarareaba con la radio, al siguiente, solo el golpe de la lijadora en la madera. Planeábamos envejecer juntos en esta casa, sentados en ese mismo porche, discutiendo el color de los atardeceres. En cambio, pasé la mañana siguiente firmando papeles del hospital con manos temblorosas. Yo tenía 49, viuda con una hija y una hipoteca que parecía más grande que el mar afuera. El seguro apenas cubrió el funeral y 2 meses de cuentas. Recuerdo la primera vez que me senté en esta misma mesa de cocina mirando los números. La taza de Anselmo todavía ahí, su letra en la lista del súper. Quería regresarme al pasado y quedarme, pero no podía. Araceli tenía 12 y necesitaba una mamá que mantuviera las luces prendidas. Volví a dar clases en la secundaria y agarré un turno nocturno limpiando aulas. De día enseñaba arte, proyectos de papel maché, acuarelas, el desorden alegre que hacen los niños sin miedo. De noche, cuando los pasillos estaban vacíos, barría los mismos pisos que antes recorría, orgullosa como la profesora Tenorio. Me decía que era temporal. Duró 11 años. Hubo noches que me dormía con polvo de gis en las manos, el rumor del mar afuera como promesa de que no lo hacía en vano. Cada peso ibas a esta casa. Reparaciones de techo, calentador, nuevo aparato para Araceli. Ahorro para la universidad que cuidaba como tesoro. Cuando se graduó, había construido algo parecido a la estabilidad. No riqueza, solo la calma que te deja respirar hondo. Araceli me decía firme como la marea. Lo decía con cariño. Se sentaba en la barra mientras yo le armaba el lunch, contándome sus sueños de estudiar diseño, de irse a un lugar emocionante. Yo escuchaba y sonreía, fingiendo que no me aterraba el mundo que la esperaba. Cuando ganó la beca, lloré tanto que la avergoncé frente a sus amigas. La primera vez que vino de la universidad trajo a Mateo. Era educado entonces, sonrisa nerviosa, camisa planchada, apretón de manos demasiado firme para su edad. Se notaba que le gustaba controlar la forma en que la miraba, cuando hablaba, la forma en que miraba esta casa cuando creía que no lo veía. No sé cuándo cambió. Tal vez después de la boda, cuando empezó a decirme «mamá de lejos» como título en vez de nombre. O cuando regresaron a Veracruz y empezaron a tratar mi casa como extensión de la suya. Al principio me dije que era cercanía familiar, la que siempre pedí. Pero poquito a poco empezó a saber a propiedad. Cerré el cuaderno y pasé la mano por la tapa gastada. Cada renglón adentro eran años de lecciones chiquitas, trabajar hasta tarde, en vez de descansar, decir no, a vacaciones, remendar ropa, en vez de comprar nueva. Todo llevó a esta casa, esta vida, esta paz frágil. Ahora esa paz se sentía prestada. Entre el primer trago derramado y el empujón de mi hija, la vida que construí,
Se volvió otra cosa, algo que ya no reconocía como mío. El primer año después de la boda, Araceli llamaba cada domingo. Hablaba de su trabajo, sus amigos, su depa nuevo en la zona hotelera. Yo escuchaba cada historia como si cada palabra la mantuviera atada a mí. Luego las llamadas se espaciaron, primero cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo cuando necesitaba algo práctico. Cuando Mateo entró de lleno, el ritmo cambió por completo. Era cortés como los hombres que quieren que los admiren. Cada plática traía un leve performance. Me elogiaba la comida, notaba las reparaciones que hacía en la casa y siempre agregaba: «No deberías hacer todo sola, Rosalba. Te has ganado un descanso». La primera vez pensé que era amabilidad. La quinta ya sonaba a ensayo. Las cenas familiares se volvieron desayunos de trabajo. Me invitaban, luego cancelaban a última hora porque los clientes de Mateo alargaron juntas o porque Araceli estaba muy cansada. Cuando venían, llegaban tarde y se iban temprano, oliendo a perfume caro e impaciencia. En una de esas visitas, Mateo sacó el tema de mis finanzas con el café. «Tienes todo en orden, ¿verdad? Cuentas, impuestos, prediales, todo ese papeleo». Su voz casual, sonrisa suave. «Llevo 40 años manejándolo», dije. Asintió como si me estuviera siguiendo la corriente. «Claro, claro. Solo que se complica cuando uno lo hace solo. Yo ayudo a mi mamá con sus cuentas. Podría hacer lo mismo por ti. Simplificar todo, hacerlo más fácil». Araceli sonrió a su lado, la mano ligera en su rodilla. «Podría estar bien, mamá». Mateo es bueno con números. Revolví el café y miré el remolino oscuro. «Gracias, pero estoy bien». El aire entre nosotros se enfrió después. Empezaron a usar frases como sistemas modernos y simplificación financiera. Yo empecé a rechazar sus visitas. Para el segundo año, Araceli dejó de preguntar cómo estaba. Preguntaba si había pensado en vender. «No necesitas una casa entera junto al mar, ¿verdad, mamá? Podrías vender, mudarte cerca de nosotros. Menos mantenimiento, menos dolores de cabeza». La casa que decía era la que Anselmo armó con sus manos tabla por tabla. Sonreí y le dije que lo pensaría. A veces la sorprendía mirándome con un dejo de cálculo, como cuando estudiaba la arcilla antes de moldearla en clase de arte. La crié para que fuera independiente, pero no me di cuenta de que la independencia se puede volver distancia tan fácil. Hasta en cosas chiquitas cambió. En mi cumpleaños mandó una tarjeta de regalo en línea en vez de venir. Cuando la llamé para ir a agradecer, contestó entre pendientes, voz apresurada: «Claro, mamá. Te quiero. Me tengo que ir». La línea se cortó antes de que pudiera contestar. Esa noche me senté en el porche donde Anselmo y yo veíamos llegar las tormentas. La marea se movía suave contra los pilotes. La luz del nuevo fraccionamiento de ellos brillaba tenue al otro lado del agua, lo bastante cerca para verlo bastante lejos, para recordarme que cercanía y conexión no son lo mismo. 8 meses antes de la fiesta, fui a mi revisión anual. El consultorio olía a desinfectante y flores marchitas. La enfermera sonrió y dijo: «Está usted muy bien para 70». Quería ser cumplido, pero sonó a recordatorio. El camino a casa fue largo, una tarde veracruzana húmeda, donde cada alto parecía personal. Al llegar, el carro de Mateo ya estaba ahí. Me sorprendió. No solía venir solo. Estaba sentado en los escalones del porche, la corbata floja, lentes guardados en el cuello como si fuera su casa. «Rosalba», dijo alegre levantándose. «Pasaba por aquí. Quería dejarte unos papeles». «¿Cómo te fue en el médico?», «Bien», dije buscando las llaves. «De rutina». «¡Qué bueno!». Me siguió adentro, demasiado casual para quien debió esperar invitación. «Sé lo agotador que son esos días, así que quise quitarte un peso». Abrió su maletín y sacó un fajo de hojas bien acomodadas sujetas con un clip dorado. «Son los documentos actualizados del predial. El municipio cambia reglas otra vez. Y esto asegura que tu casa quede en la categoría correcta. Ya lo llené todo. Solo firmas al final». Lo dijo suave como favor.
No lo pensé 2 veces. Era al fin y al cabo el hombre en quien confiaba mi hija, el que prometió cuidarla. Estaba cansada, la rodilla izquierda me dolía del camino. La mente todavía dando vueltas a las advertencias del doctor sobre presión y descanso. Dejé la bolsa, tomé la pluma que me dio y firmé donde señaló. ¿Ya pregunté? Ya dijo sonriendo. Listo. Te ahorras un dolor de cabeza en temporada de impuestos. Juntó los papeles, los guardó en su maletín y miró alrededor de la sala. De verdad has mantenido esto hermoso. Difícil creer que una sola persona lo maneje todo. Lo manejo bien, dije. Sonrió otra vez demasiado cortés. Claro, pero un día querrás menos que manejar. Créeme, cuando se fue me hice un té. Y lo olvidé. Ni recordaba dónde firmé. El recuerdo volvió meses después como fantasma indeseado, inevitable. Al día siguiente de la fiesta, mientras revisaba mis archivos para listar daños, encontré copia de esos mismos papeles. Los saqué, el clip dorado todavía puesto, las hojas tiesas por la humedad. El título no era Actualización de predial. Decía Ajuste de propiedad y autorización de cofirma. La primera página no me dijo gran cosa. Lenguaje legal como niebla. Pero la segunda me bajó el estómago. Mi firma al fondo bajo las iniciales pulcras de Mateo, junto a una cláusula de autoridad compartida en decisiones financieras y de propiedad. Se me cortó el aire. Lo leí 2-3 veces. Cada palabra se cerraba más. Era la misma firma que puse medio dormida, medio confiada, con la mano todavía temblorosa del cansancio. Ahora era una puerta que yo misma abrí y dejé sin seguro. Me recargué en la barra, los papeles temblando en mis manos. Veía todo otra vez, la luz de la tarde sesgando el piso, el olor a desinfectante todavía en la ropa, el tono suave de Mateo diciendo que no me preocupara. Sabía exactamente cuándo pedirlo. Esperó a que estuviera cansada, a que no preguntara. La tinta apenas se había deslavado. Mi nombre seguía ahí firme y limpio, pero cada vez que lo veía, algo se rompía dentro. Un sonido quedito permanente, como puerta que se cierra azotea a lo lejos. La oficina del registro civil del condado estaba en el viejo edificio de Arenisca, cerca de la avenida principal, con pisos de mármol fresco que resonaban con tacones bajos y paciencia nerviosa. Llevaba la carpeta manila bajo el brazo como si pudiera incendiarse. El aire afuera estaba húmedo y pesado, la humedad pegada en mi blusa, pero adentro olía fuerte a papel y tóner. Una mujer en recepción alzó la vista cuando me acerqué. Su placa decía J.U. Pérez. Tenía ojos amables, de esas personas que llevan años viendo problemas antes de que se digan. «Quiero revisar un registro de propiedad», dije. «Me llamo Rosalba Tenorio. Es sobre mi casa en la calle Palmito». Asintió y me llevó a un terminal. Le di el número de parcela de los documentos del predial que trajo Mateo. Tecleó sus uñas acrílicas chocando contra las teclas. Luego frunció un poco el ceño. «¿Tiene identificación, señora?» Le pasé mi licencia, las manos más frías de lo que esperaba. Miró del carnet a la pantalla, luego a mí. «Muestra 2 propietarios», dijo bajito. Se me secó la boca. «¿2?» Giró la pantalla. Ahí estaba mi nombre clarito junto a otro, Araceli Tenorio de Holt. La fecha de registro era de hace 8 meses. Lo toqué con el dedo como si fueras a cambiar. «Es mi hija», dije. La empleada me miró largo, cuidadosa. «Hay una escritura de renuncia aquí. Transfiere copropiedad a ella. Parece notarizada y registrada correctamente». Apenas podía respirar. Debe haber error. Yo nunca firmé. Pero me callé. Sí firmé algo. Recordaba la pluma, la voz calmada de Mateo, el cansancio leve en los brazos después del médico. Solo que no sabía qué era. La señora Pérez imprimió el registro y me lo dio. «Puedo sacar copia certificada si quiere». «Son 100 pesos». Asentí sacando un billete con manos inestables. Metió el papel en un sobre, sus movimientos lentos, casi reacios. «Lo siento, señora Tenorio. Veo esto más seguido de lo que quisiera». «Casi siempre familia».
La palabra familia pegó como moretón. Bajó la voz. Legalmente vale, pero eso no lo hace justo. Si cree que hubo engaño, hable con un abogado de sucesiones y bienes raíces. Doblé el sobre y lo guardé en la carpeta. Gracias, dije, aunque las palabras se sentían chiquitas. Al salir el sol pegaba fuerte en los ojos. Turistas caminaban por la calle riendo, sacando fotos a las columnas viejas del palacio. Su alegría demasiado ruidosa contra el silencio en mi pecho. En la cafetería de la esquina me senté con un té sin azúcar, los papeles abiertos frente a mí. Mi nombre miraba junto al de mi hija, unidos por renglones legales que nos ataban, no por amor, sino por propiedad. La fecha de notarización era 2 días después de la visita de Mateo. Debió registrarlo de inmediato, con tiempo calculado, confianza absoluta. Volteé la página y vi la firma del notario, una tal Elvira Jiménez, la misma que manejaba contratos en la oficina de Mateo. Se me revolvió el estómago. Todo planeado. Pasaban los camiones, campanas sonando lejanas. Doblé otra vez la escritura y la guardé en la bolsa, los bordes, cortando leve la palma. El sonido de mi nombre junto al suyo no me dejaba. Resonaba con cada paso de regreso al carro como si cada sílaba estuviera grabada en la piedra de la ciudad, imposible de borrar. La noche después de ir al registro extendí mis papeles financieros en la mesa de la cocina. Cada sobre, cada estado de cuenta, años de mi vida medidos en depósitos y decimales. La luz del techo zumbaba suave haciendo halos tenues sobre las columnas de números. Respiré hondo y empecé a leer. No tardé en ver el patrón. Retiros pequeños regulares etiquetados como transferencias de mantenimiento, 2.000, aquí 3.000, allá cada mes por casi un año. Cada transacción iba al mismo destinatario, Grupo Asesor Holt. Al principio pensé que era error de banco. Nunca contraté nada con ellos. Nunca firmé acuerdo con la empresa de Mateo. Pero mientras más volteaba páginas, más deliberado parecía. Los retiros estaban espaciados, parejos, redondeados y sumaban más de 100.000 pesos. Los anoté en una libreta como cuando equilibraba los cheques de Anselmo después de semanas largas en el astillero. Cuando terminé tenía la garganta seca y el pulso lento, pesado. No podía fingir que era descuido. A la mañana siguiente llamé a Mateo. Contestó al tercer timbre voz demasiado alegre. «Rosalba, ¿cómo amaneciste? Mejor he estado». Dije, «Veo mis estados de cuentas y hay transferencias a tu empresa cada mes por casi un año». Hubo pausa breve pero calculada. Luego rió suave como quien quiere sonar inofensivo. «Ah, eso. Sí, son los pagos automáticos que armamos para el mantenimiento de tu casa. ¿Recuerdas? Hablamos de simplificar tus finanzas para que no te preocuparas por gastos chiquitos». «No, Mateo», dije voz firme. «Nunca hablamos de eso. Y nunca autoricé ningún plan». Suspiró suave como maestro corrigiendo, alumno confundido. «Rosalba, seguro mezclaste categorías otra vez. Recuerdo que decías lo confusos que eran esos estados. No te preocupes, todo es legal. Estás protegida». «Protegida». La palabra se enroscó como humo. «Quiero los papeles», dije. «Si hay póliza o contrato quiero verlo». «Claro», respondió voz suave pero tensa. «Araceli se los lleva a este fin. Pero de verdad no te angusties. Para eso está la familia, para ayudar cuando se complica». Colgué antes de que dijera más. Un momento la casa quedó quieta. Se oía el tic-tac lento del reloj de pared, el eco lejano de las gaviotas. Doblé las manos en el regazo para que dejaran de temblar. Abrí la laptop y volví entonces a entrar a mi banco. Cada transacción iba al mismo número de cuenta. Lo copié, lo circulé 2 veces, subrayé el total, 103.000 pesos. La exactitud me enfurecía, el robo callado, la pulcritud del engaño. Para la tarde había juntado todo estados de cuenta, copia de la escritura, mis notas del registro. Los metí en una carpeta azul etiquetada «Registros del hogar». El nombre ya no cuadraba, pero no tuve corazón para cambiarlo. Cuando sonó otra vez el teléfono no contesté. Lo dejé sonar hasta que paró.
El aire adentro se sentía distinto, más denso, lleno de reconocimiento. Miré los papeles una última vez. La secuencia firme de retiros en tinta negra. Ya no parecían errores ni malentendidos. Parecían decisiones. Y por primera vez en meses sentí algo más fuerte que la confusión. Algo filoso, firme, vivo. El despacho estaba en el segundo piso de una casona victoriana convertida cerca del lago Chapultepec. Los ladrillos deslavados por el sol, las ventanas enmarcadas por helechos que se mecían con la brisa del Golfo. Adentro, olía leve a aceite de limón y papel. Un letrerito de bronce en la puerta decía: Liora Peña, Derecho Familiar. Liora me saludó con apretón de manos firme que me sorprendió. Rondaba los 40 con hebras plateadas en el pelo oscuro y voz serena de quien ha visto familias deshacerse y volver a armarse. Señora Tenorio, dijo señalando una mesa redonda de roble en el centro. Cuénteme desde el principio. Puse los documentos, copias de la escritura de renuncia, estados de cuenta, la libreta con mis notas, la lista de retiros mensuales. Escuchó sin interrumpir la pluma moviéndose de vez en cuando en una libreta amarilla. Cuando terminé, respiró hondo. Esto no es malentendido, dijo al fin. Lo que describe y lo que muestran estos papeles es explotación financiera según la ley de Veracruz. La engañaron para que cediera parte de su casa y diera acceso financiero con pretextos falsos. No es solo antiético, es accionable. Sus palabras quedaron flotando pesadas pero aclaradoras. Accionable, repetí. Sí, dijo. Significa que puede pelear. Pero necesitará pruebas, documentos, testigos, registro de su capacidad mental y ojalá un perito contable forense para rastrear el dinero. Bajé la vista a la escritura, mi firma todavía firme y confiada. Me hizo firmar después de una cita médica. Estaba agotada. Dijo que era por impuestos. Ese tipo de manipulación es justo lo que los tribunales consideran influencia indebida, dijo. Es común en casos de padres mayores, sobre todo cuando el explotador es familiar. La ley no lo perdona solo porque sea su yerno. Sacó una carpeta y extrajo un formato. El primer paso es asegurar sus bienes. Pediremos una orden temporal que impida más movimientos en sus cuentas o propiedad. Una vez puesta, empezamos auditoría para ver a dónde fue todo el dinero. Sus palabras eran metódicas, pero detrás sentía una indignación callada. Tendré que documentar su capacidad mental. Siguió. Eso significa evaluación escrita de su médico de cabecera, nada invasivo, solo confirmación de que está en pleno uso de sus facultades. Con eso archivado se cae cualquier argumento de que estaba confundida o incapacitada. Asentí despacio, la forma del plan tomando cuerpo. No sonaba fácil, pero sonaba posible. Liora dejó la pluma. Le seré sincera, señora Tenorio. Estos casos son difíciles porque son personales. Los jueces dudan de creer que hijos o yernos hagan algo tan deliberado. Pero sus pruebas son sólidas y usted es creíble. Eso cuenta. Nunca quise pelear con mi propia hija, dije bajito. Se suavizó. Mi mamá tampoco. Cuando mi hermano intentó vaciarle la cuenta de retiro, pensó que perdería ahorros y dignidad. No perdió. Usted tampoco. Su mano descansó leve sobre la pila de papeles. Empezamos hoy. Presento la orden protectora, contacto a un perito contable de confianza y pido copias certificadas de todo en el registro. De ahora en adelante anote todo, cada llamada, cada visita, cada coincidencia rara. ¿Entendido? Sí, dije. Mi voz me sorprendió firme, segura. Al salir, la luz sobre el lago Chapultepec se volvía dorada. La brisa del mar era fresca, trayendo olor a sal y bugambilia. Apreté la carpeta contra el pecho. Por primera vez en meses no me sentía acorralada. Me sentía empezando a caminar. Esa noche la casa zumbaba con quietud que nunca se siente en paz. Me senté al viejo escritorio de roble en el estudio, el que usaba Anselmo para cuadrar sus cuentas. La carpeta azul de Liora descansaba junto a mi codo. No había tocado computadora en semanas,
pero recordé que guardaba en el cajón de abajo una laptop plateada que Araceli usó en la universidad. Las bisagras chirriaron al abrirla. La pantalla cobró vida con zumbido leve el fondo. Todavía una foto de la playa donde íbamos cada verano. Casi la cerré ahí mismo. No quería invadir recuerdos ni los míos, pero las palabras de Liora resonaban. Guarda todo. Busca patrones. La contraseña vino lenta como nombre a medio olvidar cumple de Araceli seguido de casa. Cuando entró me sentí avergonzada y reivindicadas a la vez. La bandeja se cargó filas de mensajes sin leer como confesiones cerradas. Al principio parecían normales recordatorios, boletines, promociones. Pero al buscar Mateo, apareció un hilo más de 100 mensajes entre ellos. Pasé los corteses, los de logística diaria, hasta uno de hace 8 meses, la semana, después de registrar la escritura. Asunto. Ya casi. De Mateo Holt. Para Araceli. Tenorio. Holt. Cuando se mude ponemos la casa en venta. No te preocupes por lo sentimental. Se calmará cuando esté hecho. Las palabras se nublaron un segundo antes de obligarme a enfocar. Di clic al siguiente. Firmó más rápido de lo que creí. Solo sonrió y me dio las gracias. Ya ves, la paciencia funciona. Luego otro. Vende las piezas chicas primero. Nadie notará. El prendedor tal vez, la charola de plata. La cambiamos por réplica si viene de visita. Me recargué apretando nudillos contra la boca. El cuarto se sentía más chico, el aire pesado. Abrí el navegador y revisé pestañas guardadas. Una era de un sitio de reventa de joyas. Al abrir cargó lento, y ahí estaba prendedor de oro y ópalo en forma de medialuna. El de mi mamá, el que busqué después de la fiesta. Vendedor TCH coleccionables. Las iniciales bastaron. Imprimí la página, luego otra y otra. Las manos me temblaron al principio, pero se afirmaron mientras salían una a una de la bandeja. Pruebas blanco y negro limpias como cristal. Más abajo en la bandeja otro mensaje de semanas antes de la fiesta. Cuando se fusionen las cuentas, avanzamos con las remodelaciones. Será más fácil convencerla cuando crea que ayudamos. Imprimí ese también. Cuando terminé el escritorio, estaba cubierto de papel. Cada hoja contaba la misma historia, manipulación disfrazada de cuidado, robo envuelto en planes. Las junté con cuidado y las sujeté con un viejo clip metálico de Anselmo. Me quedé ahí un rato largo, solo el zumbido leve del ventilador de la laptop. El resplandor de la pantalla bañaba los papeles en luz pálida, haciéndolos parecer casi inofensivos. Pero yo sabía. Cerré la laptop y la empujé a un lado. El aire se sentía distinto, más claro, más frío. Miré la pila de impresiones y pensé en los ojos firmes de Liora sobre esa mesa de roble, su voz serena diciendo: necesitará pruebas. Ya las tenía. No solo sospecha, no solo recuerdo. Pruebas en sus propias palabras casuales como chisme, crueles como cálculo. Metí los papeles en la carpeta azul, alisé los bordes y la puse en el centro del escritorio. Las manos ya no temblaban. Respiré hondo el olor leve a papel viejo y tinta llenando el cuarto. Y por primera vez en meses sentí que ya no esperaba rescate. Me preparaba para ir a hablar. Para fin de semana todo avanzó más rápido de lo que esperaba. Liora trabajaba callada, eficiente, llamadas breves, tono inquebrantable. Cada día me actualizaba desde su oficina en el centro, su voz ancla serena en el ruido de mis pensamientos. Primer paso listo, dijo una mañana. El juez aprobó la orden temporal. No pueden tocar tus cuentas ni la propiedad hasta la audiencia. También presentamos un aviso de litigio, pone nota pública en tu escritura. Nada de venta, traspaso o hipoteca sin tu visto bueno. Estaba en la mesa de la cocina, teléfono al oído. Una taza de café enfriándose a un lado. O sea que no pueden hacer nada. Pueden intentar, dijo, pero no va a cuajar. Cada movimiento que hagan ahora deja huella, y lo veremos. Cuando colgamos miré por la ventana al manglar atrás. La marea estaba baja, los juncos doblados por el viento. Y por primera vez en meses, la vista no era telón de mi miedo. Era mía otra vez.
2 días después llamó el banco. El gerente, un señor Trujillo de voz suave, confirmó el congelamiento. Revisamos los estados que envió señora Tenorio. Hizo bien en denunciar. Las transferencias a Grupo Holt quedan suspendidas hasta nueva investigación. Su voz era amable pero cuidadosa, como quien ha dicho lo mismo a demasiados que confiaron de más. Le agradecí y anoté la fecha junto a su nombre en la libreta como me indicó Liora. Cada nota es un pedazo de verdad, había dicho. La siguiente tarea era más simple, pero pesaba más que todas. Llamé a un cerrajero. Llegó al final de la tarde un hombre callado que trabajó sin plática. Lo vi desde el porche mientras cambiaba cada cerradura sus herramientas, chocando contra las piezas de latón que Anselmo instaló hace años. Al terminar me dio las llaves nuevas, 3 pedacitos de plata que brillaban leve en la luz que se iba. También podría mejorar la entrada, dijo. Algo visible. Hace que la gente piense 2 veces antes de pasar. Esa tarde encontré lo que quería en una ferretería chica del centro, un timbre de latón pulido con campanada suave. La placa tenía espacio justo para grabar. La dependienta, una señora con manos manchadas de años de pulir metal, sonrió cuando pedí. ¿Qué quiere que diga Dudé? Luego timbre antes de entrar. Era simple. Firme, no hostil. Una frase que entendí al límite sin explicarlos. Cuando lo instalé esa noche, el primer timbre resonó claro por el pasillo suave, gentil definitivo. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El aire estaba fresco, la brisa del mar entrando por las ventanas abiertas. La casa ya no se sentía vulnerable. Respiraba otra vez firme y segura sus paredes, ya no absorbiendo el peso de la traición. Serví café fresco y me senté junto a la ventana, la carpeta azul a un lado. Afuera el timbre de latón atrapaba la luz temprana brillando suave contra la madera. Por primera vez en mucho nadie entraría a mi puerta sin pedir. El golpe vino justo después del mediodía seco e impaciente. Conocía ese ritmo, era de Mateo. Antes de que me parara la manija giró y la puerta se abrió de golpe. Entró el primero Araceli, atrás la cara pálida bajo el calor de su enojo. ¿Qué hiciste?, exigió Mateo, voz ya alta. ¿Tienes idea del desastre que armaste? Nuestras cuentas están congeladas. La cuenta de mi negocio, nuestra cuenta conjunta, todo bloqueado. Me quedé sentada a la mesa de la cocina, la carpeta abierta frente a mí. Sabía que este día llegaría. Señalé las sillas de enfrente. Siéntense. No lo hizo. Araceli sí, manos retorciéndose en el regazo. Sus ojos recorrieron el cuarto deteniéndose en el nuevo timbre de latón junto a la entrada, su brillo reflejando el sol. Vi la comprensión cruzar su cara, que ya no era la misma casa donde entraba sin tocar. Rosalba, dijo Mateo inclinándose sobre la mesa. Esto se pasó. Tienes que llamar a quien sea y decir que fue error. Lo arreglamos en privado. Volteé la primera página de la carpeta hacia él. ¿Te refieres al error donde tomaste 103.000 pesos de mi cuenta? ¿O al error donde me hiciste ceder la mitad de mi casa? La mandíbula se le tensó. Estás confundida. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Entiendo perfecto. Dije. Mentiste. Y contaste con que no me diera cuenta. Deslicé una pila de correos impresos sobre la mesa. Estos son tus mensajes a Araceli. Los de vender mi joyería. Los de esperar a que me mudara. Los ojos de Araceli bajaron a las hojas. Los labios se abrieron, pero no salió sonido. «No leas eso», soltó Mateo, mano estirándose. Aparté los papeles antes de que los tocara. «Tú no tocas nada más en esta casa». Mi voz era baja pero final. Se enderezó el enojo encendiendo. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Tienes 70 años, Rosalba. Seguro leíste mal la mitad de los documentos. Araceli se encogió. Mateo, basta, ladró. La palabra cortó el cuarto. Araceli bajó la vista a hombros temblando. La miré recordando a la niña que fue la que me dejaba notitas en el refri con corazoncitos. Doblé las manos como me calmaba en las noches largas después de la muerte de Anselmo. Aprovecharon mi confianza, dije suave. Los dos. Pero eso se acaba hoy. Mateo rió una vez sin gracia.
¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Demandar a tu propia hija? Lo miré fijo. Ya está hecho. Un momento silencio colgando. Afuera el viento movía el pasto del manglar firme y bajo. Las lágrimas de Araceli llegaron primero chiquitas mudas. La cara de Mateo se endureció, pero hasta él pareció notar que algo irreversible cambió. Cerré la carpeta y puse las manos planas encima. «Robaste mi paz», dije. «Ahora devuelves cada peso». Ninguno habló. Se pararon en la puerta sin saber si irse o pelear, pero la decisión ya no era suya. Me levanté despacio, la luz de la ventana cayendo sobre la mesa. «La próxima vez», dije, timbran antes de entrar. La primera señal de lo que seguía llegó callada, doblada, dentro del boletín vecinal que deslizaban bajo mi puerta cada jueves. Era la mezcla habitual de avisos del fraccionamiento y anuncios locales, pero a media segunda página, un aviso me saltó. Infracciones por ruido y citatorios policiales. 21 de junio. Evento no autorizado. Consumo de alcohol por menores. Disturbio a la propiedad. Residencia de Mateo y Araceli Holt. Multa del fraccionamiento 40.000 pesos. Citatorios policiales en revisión. Me quedé mirando las palabras un rato largo. El recuerdo de esa noche volvió en pedazos filosos las risas, los vidrios rotos, el vino tinto, extendiéndose por la alfombra. Solo que ahora tenía registro número peso público. Esa tarde caminé al buzón al final de la calle. El barrio se sentía distinto, más callado, aunque no sabía si era el aire o solo yo. Al otro lado, doña Ramírez, que lleva aquí tanto como yo, me saludó desde su porche. «Vi el boletín», dijo suave. Ya era hora de que la Junta hiciera algo. Asentí sin saber si sentirme vindicada o vacía. Al día siguiente los murmullos corrían más rápido que la marea. El nombre de Mateo salió en la cafetería, en el correo, hasta en los pasillos de la ferretería. Sus clientes, muchos vecinos, habían leído el mismo boletín. Algunos cancelaron citas. Otros preguntaban bajito si eran ciertos los rumores de fondos mal manejados. Para fin de semana, el directorio local de negocios ya había cambiado el anuncio de su firma por un espacio en blanco marcado actualización pendiente. En cuanto a Araceli, su mundo perfecto de fotos y publicaciones empezó a borrarse imagen por imagen. Las cuentas que curaba con tanto cuidado, sonrisas en cenas de caridad, leyendas de aniversario, brunch de fin, se callaron. Su última publicación, una foto alegre de una reunión en su patio, se volvió un hilo de comentarios que no podía controlar. No sabía que armaban fiestas así. Ojalá tu mamá esté bien después de lo que pasó. El dinero cambia a la gente, ¿no? No respondí aunque leí cada palabra. No había alegría en su caída, solo la confirmación de que las apariencias siempre fueron su armadura. Sin ellas se veía expuesta como nunca. Una mañana caminé al centro por primera vez en semanas. El aire olía a sal y café tostado. Los adoquines brillaban leve por la lluvia de anoche. Al pasar vitrinas vi mi reflejo más delgada, más canosa pero erguida. Ajusté la correa de la bolsa y seguí. En las escalinatas del Palacio de Justicia me detuve viendo gente entrar y salir, abogados con carpetas parejas, discutiendo en susurros mamás con niños de la mano. Nadie me conocía ahí. Por primera vez el anonimato se sentía libertad. En una cafetería chica cerca del parque pedí té y me senté junto a la ventana. La dueña Beatriz me recordó. «Venía aquí con su esposo», dijo amable. «Qué bueno verla otra vez». Sus palabras se acomodaron hondo en el pecho. «Qué bueno estar de vuelta», dije. Me quedé casi una hora leyendo el periódico, viendo gente vivir sus vidas normales. Al salir la luz de la tarde, se había vuelto oro suave. De regreso pasé el tablero de anuncios cerca del muelle. El mismo aviso estaba clavado para que todos vieran el nombre de mi hija, el de su esposo, y el peso callado oficial de la consecuencia. Por primera vez no aparté la vista. Solo seguí caminando cabeza alta, el sonido del agua siguiéndome como pulso firme, ininterrumpido. El juzgado olía leve a papel viejo y madera pulida.
Las luces fluorescentes arriba bañaban todo en brillo pálido constante, sin dejar sombras. Me senté junto a Liora en la mesa del demandante, la carpeta azul cerrada frente a mí. Las palmas descansaban planas en la superficie firmes, ya aunque el corazón llevaba su propio ritmo callado, bajo la calma. Al otro lado del pasillo, Mateo acomodaba su corbata susurrando a Araceli. Ella no me miró. El pelo lo traía recogido muy tirante como antes de recitales de piano cuando estaba nerviosa. Quería recordarla así, la niña de dedos temblorosos, no la mujer junto al hombre que me traicionó. Cuando el actuario llamó el caso, el eco fue delgado y formal. Y la jueza, una señora de canas y ojos serenos, nos miró a cada uno antes de hablar. Estamos para considerar acusaciones de explotación financiera e influencia indebida respecto a la propiedad de la señora Rosalba Tenorio. Liora se levantó primero. Habló claro su voz, llenando el espacio con el mismo equilibrio de gracia y certeza en que había aprendido a confiar. Presentó la línea del tiempo, la cita médica, la visita de Mateo, la excusa falsa de actualización de impuestos, el registro de la escritura de renuncia. Cada hecho se ponía como ladrillo en un camino que ya había recorrido descalza. Al llegar a las transferencias, entregó el reporte forense a la jueza. El contador, un señor callado llamado Dorantes, testificó que se desviaron 650.000 pesos de mis cuentas a una línea de negocios ligada a Grupo Holt. Explicó los movimientos con precisión, mostrando cómo sumas pequeñas se volvieron algo deliberado. Mateo intentó interrumpir una vez diciendo que era reembolso por servicios de mantenimiento y administración. La jueza alzó la mano. «Tendrá su turno, señor Holt». Cuando habló, su tono era seguro, casi ensayado. «Su señoría, esto es un malentendido. Mi suegra es mayor y se confundió con papeles que firmó de buena voluntad. La ayudábamos a manejar sus finanzas con responsabilidad». Liora se levantó otra vez. «Señora Tenorio, ¿podría describir el día que firmó esos documentos?» Respiré y me puse de pie despacio. Vino después de mi cita médica. Estaba cansada. Dijo que era por el predial. Confié en él porque era familia. Mi voz no tembló. Nunca mencionó propiedad. Nunca mencionó el nombre de mi hija en la escritura. Liora puso un correo impreso en la mesa de pruebas, el que decía... Firmó más rápido de lo que creí. El juzgado se quedó quieto. El ruido de papeles paró. La jueza lo leyó en silencio. Luego alzó la vista. «Señor Holt, ¿usted envió esto?» La cara de Mateo perdió color. «Era broma», dijo. «Sacado de contexto». «El contexto», respondió la jueza pareja, «no cambia la intención». Araceli habló al fin voz tan chiquita que casi no la oí. «No sabía del dinero», dijo. «Me dijo que todo era legal». Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en meses, pero ya no había puente que cruzar. Asentí una vez, no en perdón, sino reconociendo el poquito de verdad que quedaba entre nosotras. Para la tarde la audiencia terminó. La decisión de la jueza llegó callada sin drama. El tribunal determina que la señora Rosalba Tenorio actuó bajo influencia indebida y sin consentimiento informado. Se anula la escritura de renuncia. Se restaura la propiedad total a la demandante. Además, se ordena la devolución de 650.000 pesos más honorarios de abogada en un plazo de 60 días. También se emite orden de restricción y protección. Liora apretó mi mano bajo la mesa. Mi respiración vino lenta, como si el aire tuviera que reaprender el camino a los pulmones. El mazo de la jueza bajó sonido limpio en el cuarto quieto. No era ruido de victoria. Era sonido de liberación. Mateo se levantó, mandíbula tensa, susurrando algo cortante a Araceli, antes de salir furioso. Ella se quedó sentada mirando sus manos cruzadas, hasta que el actuario llamó el siguiente caso. Pasé junto a ella sin palabra. Afuera el sol cegaba después del brillo frío de los fluorescentes. Liora me abrió la puerta y un momento ninguna habló. El aire olía a sal del puerto. «Se acabó», dijo bajito. Aún no respondí. «Pero empieza a acabarse».
Miré las escalinatas del juzgado donde gente entraba y salía con sus propias batallas en carpetas manila y manos temblorosas. Pensé en la luz sobre el estrado de la jueza, implacable y clara. No era cálida, pero bastaba. La casa se veía distinta una vez que empezaron las reparaciones. Por semanas el porche delantero estuvo lleno de latas de pintura y brochas, y el olor a imprimador fresco se pegaba al aire. Contraté a un grupo chico de la calle de abajo, jubilados, sobre todo hombres que trabajaban lento, pero con cuidado. Trataban la casa como a una vieja amiga, no como proyecto. La primera mañana me paré con ellos en la reja mostrando la lista. «Empiecen por el porche», dije. Luego los marcos. Un señor llamado Elías, asintió hacia el timbre de latón. «¡Qué buena pieza! Ya no se ve artesanía así». «Es nueva», dije. «Pero pertenece aquí». El ruido de raspar pintura llenaba las mañanas. Para el mediodía el ritmo constante de martillos se mezclaba con el canto de pájaros de los árboles atrás. Era música más callada la que no exige atención, pero la ofrece. Una semana después del fallo recibí los papeles oficiales confirmando el embargo. 650.000 pesos a devolver en pagos mensuales. Liora explicó el calendario y las garantías. «No tendrás que perseguirlos», dijo. «Es automático. La ley se encarga de lo que la gente no pudo». Le agradecí, aunque lo que más importaba no era el dinero. Era saber que mi casa ya no estaba en planes ajenos. Cada tarde hacía mis propias reparaciones. Pulía el pasamanos de madera, cambiaba cortinas, fregaba lo último de la mancha de vino, hasta que solo quedó recuerdo leve. El sonido de mis pasos en las tablas se sentía más ligero. A veces vecinos paraban a ayudar sin que se les pidiera. Doña Ramírez trajo una charola de limonada y se empeñó en pintar ella misma las contraventanas. Su nieto lijó el barandal del porche tarareando una rola que no conocía. La comunidad que creí indiferente ahora se movía con propósito callado, llenando espacios que llevaban vacíos demasiado. Cuando terminaron las últimas reparaciones, me senté en el porche con Elías y vimos el sol esconderse detrás del manglar. La casa brillaba leve en la luz que se iba, sus colores limpios y nuevos, pero su forma todavía familiar. Me pasó una latita de pintura sobrante. «Para los retoques», dijo. «La tendré cerca», respondí. Adentro los cuartos habían vuelto a su calma. La alfombra vieja la cambié por una que encontré en un tianguis, un patrón suave deslavado, que me recordaba la primera que compramos con Anselmo. El piano del rincón, antes cubierto de polvo y quemaduras de cigarro, volvía a brillar. Toqué una tecla y la nota quedó como susurro que se niega a irse. Esa noche abrí mi diario, el mismo donde anoté cada costo y cada desamor del año pasado. Las páginas estaban manchadas de pintura y tiempo. Escribí despacio cada palabra deliberada. La paz tiene costo de mantenimiento y lo seguiré pagando. Dejé la pluma y cerré el cuaderno. Por la ventana la luz del porche echaba un círculo firme de oro sobre los escalones. Llegaba solo hasta cierto punto, pero bastaba. En los días que siguieron el silencio de la casa cambió. Ya no pesaba. Estaba lleno de sonidos vivos, el susurro de las hojas, el crujir de las tablas, el grito suave de una garza al atardecer. Cuando caminaba por los cuartos ya no veía daños. Veía prueba de aguante. Todavía oía ecos a veces, el leve subir de risas, el filo de la voz de mi hija de esa noche, pero se desvanecían rápido, sustituidos por el zumbido bajo de la calma. Habría otras tormentas, lo sabía, pero la casa aguantaría. Y yo también. Cuando secó la última brocha la puse junto a la latita que me dio Elías ambas, en el estante junto a la ventana. El aire olía leve a principios nuevos de madera, sal y cosas calladas reconstruidas con cuidado. La primavera llegó temprano ese año, la que se cuela despacio, suavizando los bordes de todo lo que dejó el invierno. Las hortensias florecieron junto a la reja delantera, cargadas de pétalos azules, que se inclinaban hacia la luz del porche, como atraídas por su calor. El aire olía leve a sal y tierra, y la casa por primera vez en meses
parecía respirar otra vez. Pasé la mañana en los escalones con una placa pequeña de latón en el regazo, pasando el pulgar por el grabado hasta que atrapó la luz. Las palabras estaban talladas limpias, justo como pedí. Construida con manos. Guardada con respeto. Elías vino con su caja de herramientas para ayudarme a colgarla. ¿Segura de que quiere ahí?, preguntó señalando el sitio bajo la lámpara del porche. Ahí mismo dije. Para que agarre luz de noche. Midió con cuidado movimientos firmes y lentos. Al apretar el último tornillo, el metal brilló en el sol de la mañana las palabras claras, pero quedas. No era para presumir. Era para recordar. Para la tarde los vecinos empezaron a llegar a tomar el fresco, solo unos cuantos, los que estuvieron conmigo en los meses largos de ruido, papeles y silencio. Doña Ramírez llegó primero con un plato de galletas de limón todavía calientes. Tras ella vino Beatriz de la cafetería, equilibrando una charola de tazas y una jarrita de crema. Elías se quedó también acomodándose en la silla junto al barandal. Nos sentamos en la luz suave, la plática tejiendo suave, alrededor del rumor de la marea, más allá del manglar. Era charla común, jardines, recetas, nietos, pero debajo corría el alivio callado de gente que vio algo romperse y lo vio remendarse. Cuando serví el té, doña Ramírez se inclinó y tocó mi mano. «Qué bueno tenerte de vuelta», Rosalba dijo. «Nunca me fui», respondí. Solo necesitaba reclamar el espacio. Los demás asintieron y un momento nadie habló. La brisa movió las hortensias regando pétalos por el piso del porche. Beatriz sonrió suave. «Hiciste lo que muchos no hubiéramos tenido fuerza». Negué con la cabeza. No fue fuerza, fue necesidad. Hay diferencia. La plática derivó a cosas más ligeras, las remodelaciones de la biblioteca nueva, el festival de pesca que venía al puerto. Las risas subían y bajaban fácil, y el sonido llegaba por las ventanas abiertas al interior de la casa. El lugar se sentía vivo otra vez, lleno no de invitados ni ruido, sino del ritmo simple de pertenecer. Cuando el sol empezó a bajar la luz, se volvió oro sobre el porche. Elías se levantó y ajustó la placa una vez más, quitando una mota de polvo. «Ahí», dijo. «Perfecto». Miré las palabras otra vez, y algo en el pecho se aflojó. No era solo sobre la casa. Era declaración callada de todo lo aprendido, los años de trabajo, las traiciones sobrevividas, el valor de poner límites sin disculpa. Cuando se fue el último vecino, me quedé en el porche media taza de té, enfriándose a un lado. Las hortensias se mecían suave en el aire de la tarde. Al otro lado de la calle, las luces de los porches empezaron a encender una por una, cada circulito de oro señal de seguridad de vida, siguiendo como debe. Estiré la mano y encendí la mía. La lámpara de latón parpadeó. Luego se afirmó su brillo cálido derramándose por los escalones y la placa debajo. Adentro la casa estaba callada pero no vacía. Ya no cargaba el peso de lo sucedido. Solo guardaba lo que quedaba paz rutina y el zumbido leve del mar afuera. Me recargué en el barandal y dejé que la luz se acomodara alrededor, firme y entera. La casa se paraba sólida debajo, restaurada y resuelta, ya no prestada ni compartida. Era otra vez mía, guardada, no prestada.